Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala, un programa del Podcast del Águila en el que Adrián Alba, el socialista de sillón, Javier Chaparro, que hoy no vino, y Edgar Alonso, el que dijo que el que juró no volver y está aquí, les hablaremos de temas paranormales, temas fuera de lo normal, temas de vagabundos, mi Edgar, de todo. Aquí estamos, Eren, aquí estamos otra vez muy contentos de Déjate presento, regresar Edgar. al podcast del Águila a mi casa. Pero déjate presento, Edgar. Ok, Hola, córtale eso pues en la edición. yo no podría hacer este programa sin esta vinagreta en esta ensalada César llamada vida. Edgar Alonso, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, Adrián, como te comentaba, muy contento de estar aquí de nuevo, Adrián. Qué bueno que se dio la oportunidad. Qué bueno, Edgar, que quisiste venir a grabar. Y a pesar de que tu orgullo y tus sentimientos se interponían, me da gusto que hayas recapacitado. Y gracias a la gente que nos ve, recuerden que este programa está hecho para ustedes. Los queremos mucho, gracias por su apoyo. Y el día de hoy, pues Edgar, le tenemos un tema a la gente, un tema que poca gente conoce, un tema que ni yo conocía, ni tú, hasta hace poco. Hasta hace poco. Hasta hace poco que lo inventamos. No, todo esto se puede verificar en Google. Ya es que hay... Pero dime, Edgar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, Adrián, hay un tema que está muy interesante y que, como tú lo dices, es muy, muy poco conocido. Okay. ¿Sabías que hace varios siglos, por ahí en 1600 y algo, que es el siglo XVII, ¿verdad? Ay, Chapis no está. Chapis es el de los números. Pinche Chapis, ¿cómo haces falta, Sí, güey? ven, Bueno. Chapis, por favor. Bueno, en esas fechas, por ahí de 1600 y algo, se hizo un exorcismo a la Ciudad de México. No en la Ciudad de México, güey, a la Ciudad de México. Un exorcismo a una ciudad. Sí, güey. Y eso no es lo impresionante, ¿verdad? Sabemos que vivimos en una cultura religiosa, ¿cómo se llama? Ideologías. De ideologías, tradiciones. creencias, tradiciones, así es. Leyendas, ¿verdad? En México, si algo abundan las leyendas, en la Chihuahua, créanme que las leyendas de Chihuahua están muy, muy padres. Bueno, entonces dirías, pues exorcizó una ciudad, ¿verdad? Pero no, ¿qué no. pudo haber causado, Edgar? Lo interesante, Adrián, de esto es que todavía puedes, el demonio, todavía lo puedes visitar, Adrián. Si tú visitas la Ciudad de México, cuando lleguen a la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, ¿sí? ¿Lo dije bien? Metropolitana. Ahí, puedes ver todavía ahí la cajita en la que es contenida este demonio. Pero nadie sabe, güey. O sea, yo te aseguro que si alguien ha visitado la catedral y ha visto la tumba de Fray Juan de Zumárraga, ha visto esa cajita, pero nadie sabe de qué se contenido. trata. Así es. Pero hoy se los vamos a decir. Ok, ¿sabes de que me acordé de una leyenda judía que se llama Ay, aquí les pongo el nombre, el de Buku, algo así es, que también encierran a demonios en cajitas. Pero aquí en la edición les puse el nombre, pero sabes de que se me vino como que esta técnica de encierro. A ver, Edgar, vamos a recapacitar. Estaba viendo... Porque vamos muy, muy rápidamente. Bueno, ¿Existe evidencia? Estaba viendo... ahorita que dices de esa técnica de encerrar demonios en cajas, el señor... ¿cómo se llama el que escribió Cañitas? Ay, Carlos Trejo. Carlos Trejo, nuestro maestro Carlos Trejo. Le quitaste toda la credibilidad. La razón de Frontera Anómala al señor Carlos Trejo, el maestro Carlos Trejo. Estaba viendo que quiere... Pues ya que... que tienen sus planes que encerrar a un fantasma y congelarlo con nitrógeno líquido, güey. Pues saludos al señor Carlos Trejo. Y a sus fans, que ha de tener muchos. Le deseamos lo mejor en su técnica de congelamiento de fantasmas. Si le podemos ayudar en algo, pues ahí nomás comparta. Ahí nomás para las cocas. A ver, Edgar, vamos a recapacitar porque es que está muy fuerte esto, o más bien para entender. Existe la historia y evidencia de que a la Ciudad de México entera, o sea, no a una persona en la Ciudad de México, a la región geográfica de la Ciudad de México se le hizo un exorcismo.
Mira. Se atrapó al demonio y el demonio actualmente reside, supuestamente, en una cajita dentro de la misma basílica. Catedral Metropolitana. Catedral Metropolitana. Mira, es que esta es una leyenda que está ligado a un hecho real. Entonces está muy padre, muy interesante, porque es un hecho que realmente sucedió y que está rodeado de esta leyenda, ¿verdad? A ver. Mira, ¿cuándo fue cuando se conquistó la Gran Tenochtitlan? Por ahí de 1500 y algo. Hace rato. Sí, hace ya algunos años. No me preguntes no nacía. Una disculpa, personas, pero es que ustedes saben que yo nomás soy el host. Chapi ese es el de los datos y el Edgar también. Saludos al profe Luébano, profe, a ver cuándo regresa nuestro historiador de cabecera. Doctor Luébano, por favor, venga. Bueno, se conquista la Ciudad de México. Era una ciudad dentro, en un lago, ¿verdad? En el lago de Texcoco, que estaba rodeada de agua. Era un sistema lacustre, eran varios lagos conectados entre sí. Ok, y pues tenían a la Ciudad de México técnicamente en medio del lago, vamos a llamarle flotando, ¿verdad? No es así exactamente, pero pues para no alargarnos en descripciones técnicas. El mito de la fundación de Tenochtitlan. No, eso es lo real, lo que era antes de llegar a los españoles. Cuando Hernán Cortés, en la Ciudad de México, como está dentro de un sistema lacustre, es decir, varios lagos conectados, cuando llovía, el contenido de agua de otros lagos se vertía al lago de Texcoco, ¿ok? Y tenía que ser drenado para que no se inundara la ciudad. Es que yo sé que los españoles, con todo respeto, nos llamaban salvajes y bestias, pero las culturas prehispánicas estaban muy bien tecnológicamente, estaban a la vanguardia, ruralmente, ¿verdad? Precariamente, pero... pues es que no puedes sumar peras y manzanas, o sea, sí. Era una cultura muy diferente, en la que la guerra era muy diferente. Fíjate nos desarrollamos en otras áreas que ellos no. Edgar, perdón que no te interrumpo, es parte de lo mismo. El otro día escuchaba un debate entre dos personas que decían que una técnica o una manera de hacer las cosas te haya funcionado para hacer tecnología no quiere decir que sea la única. ¿Tú cómo sabes si con piedras, palos y conocimiento astral pudiste haber desarrollado tecnología? No se va a parecer a una computadora con LEDs parpadeando, güey. Pero es tecnología. O sea, ¿por qué decir esto es hecho como a mano? Se me fue el término, perdón. Rudimentario es la palabra que buscaba. Tu tecnología es rudimentaria, pero no por ello es inferior. Han habido, nomás que se me fue la onda, pero han habido tipo el teorema de Pitágoras, por decir algo, que más de una cultura ha llegado a la misma conclusión, güey, por diferentes métodos. ¿Por qué? Volviendo al tema de lo que estabas platicando, Edgar, por favor, continúa. Fíjate la tecnología que tenían para drenar lagos, güey. O sea, y para drenar para evitar inundaciones. Nomás quería hacer ese aporte, o sea, y a lo mejor ahorita nos metemos más por allá, pero échale, Edgar, por favor. Sí, claro que sí. Nosotros teníamos tecnología que era adecuada para nuestras necesidades, ¿no? Los españoles tenían tecnología de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no usábamos el hierro. Ellos tampoco usaban jabón. Ellos no usaban jabón, ¿verdad? Nosotros teníamos drenaje. Bueno, en las ciudades de... Fíjate, mejor ni donde vive el Mosby hay drenaje, güey. Mejor los... Ni siquiera en Anapra, güey, drenaje. No se crean. Saludos, Mosby. Sí, nosotros teníamos drenaje, ellos no, güey. Simplemente la esperanza de vida de los españoles en aquel tiempo era de 28 años. La de los mexicas era de 35, güey. Wow. Entonces, teníamos diferentes tecnología adecuada para las necesidades de cada uno, ¿verdad? Sí. Entonces, en lo que era la Gran Tenochtitlan, como era común que se inundara, obviamente, vivían lagos, tenían Moctezuma tenía una forma de drenarlo, ¿verdad? De hecho, no sé si él la construyó o no me acuerdo por qué se le achacaba esta forma de drenar esos lagos a Moctezuma, pero pues es que obviamente él era fue la misma gente, pero pues es que uno al que está reinando en el momento pues le atribuyes los descubrimientos, pero pues obviamente ha habido un científico ahí, Tenoch,
Tamatzin. Tamatzin, o sea, sí, que pues fue el bueno, pero pues nadie le da el crédito. Y para encontrarlo ahorita está canijo. Pues sí, bueno, entonces ellos drenaban la ciudad cuando había lluvias, ¿verdad? Para que no se inundara. Sin embargo, una de las técnicas de Hernán Cortés para conquistar la Gran Tenochtitlán fue destruir, ¿verdad? Ese ese drenaje para inundar la ciudad. Fue una de las formas en las que la sitió, ¿verdad? La sitió por por los lagos, con sus bergantines esos que construyó. Y pues trató de que la ciudad se inundara. Bueno, entonces cuando llegan los españoles, que ya conquistan el Gran Tenochtitlán, se dan cuenta de este problema, ¿verdad? De que la Ciudad de México se inunda. Y entonces trataban de encontrar la forma de drenarla, ¿verdad? Pero jamás encontraron cómo lo hacía por ahí el señor, el Moctezuma. Entonces le piden al señor Enrico Martínez, ¿verdad? Que era un español, a que hiciera las obras del drenaje de la Ciudad de México. Ya estamos hablando de tiempos, o sea, ya pasó la conquista. Sí, ya estamos en la Nueva España. Nos atropellaron, nos llevó la viruela y las enfermedades que nos trajeron. Ya, boom, boom, regresamos al tiempo actual. Así es, era la época en la que los españoles estaban fornicándose a las novohispanas. ¿Enrico qué? Enrico Martínez. Martínez. Fue el encargado de las obras. ¿Un español dijiste? Sí, es un español. Así es. Okay. Él estaba desarrollando pues las obras para drenar la Ciudad de México, y estaba construyendo lo que se le llama el Albarradón de San Lázaro, ¿verdad? ¿El qué? Albarradón de San Lázaro. Albarradón de San Lázaro. Pero pues no estaba terminado. Pero resulta, Adrián, que en 1629, 21 de septiembre para ser exactos, del 21 al 23 de septiembre comenzó a llover, pero fue una lluvia que nunca se había visto en la ciudad, nunca en esa época, ¿verdad? No se había visto, ya tenía muchos años que no se veía una lluvia tan grande. Duró 36 horas de lluvia intensa. ¡Rayos! Ininterrumpido, ¿verdad? Llovió tanto que el agua alcanzó 5 metros, güey, 5 metros. Pues como ahora que se inundaron con los huracanes estos de Katrina y pues un huracán, o sea, básicamente es una lluvia de huracán, ¿no? O sea, fue algo... Pues básicamente, perdón, se inundó 2 metros, güey. 2 metros. 2 metros, ok. Así es. No, pues igual 2 metros, pues... Es un chingo, güey. O sí. Bueno, entonces, casi el tamaño del Chapis, güey. Sí. Chapis, ven a grabar. Se inunda la Ciudad de México esos 2 metros y no había forma de drenarse el agua. Hay 2 lagos, ¿verdad? Bueno, había 2 lagos, que era el Zumpango y el Saltocan, que drenaban hacia el lago de Texcoco. Entonces estos ya se habían ido llenando por lluvias anteriores y de repente llueve esas 36 horas, se desbordan, ya de por sí ya llenos, llegan al lago de Texcoco, lo llenan y sin una forma de drenaje, sin un drenaje, pues se queda ahí el agua. ¿Cuánto crees que duró el agua ahí, Adrián? Híjole. Un número ahí duro. La lluvia duró fuerte, intensa, 36 horas, subió 2 metros el agua. ¿Cuánto crees que duró? Mira, si estaban colapsados los drenajes, por lo menos 3 semanas, voy a decir. 5 años, Adrián. 5 años. 5 años en el que vivían en las azoteas, güey. De hecho, de las 40,000 familias españolas que había, si no recuerdo mal, 40,000 por ahí, o 400, no recuerdo bien los números, pero se fue más del 80% de las familias españolas porque era imposible vivir en la Ciudad de México. Se acabó los cultivos, no había forma de transportar alimentos, o sea, hubo muchas muertes, muchas enfermedades. Sí, pues imagínate la de mosquitos, güey, o sea, de mosquitos, grillos, todos los insectos que se te ocurran, imagina, o sea, una cosa es el agua fresca estancada, pero el agua de 5... El agua que corre, sí, ¿verdad? El agua de buen rato empieza a apestar. Empiezan a generarse bacterias, empiezan a generar, pues ya saben, ¿verdad? La gente no les va a contar, como dicen, el hilo negro que lo descubrí. Entonces me imagino que las enfermedades gastrointestinales, que tú, no cólera, pero algunas que puedas mencionar, Edgar, o sea, pues había muchísimas, hay infinidad de enfermedades. Sí. Pues imagínate, 5 años inundada la Ciudad de México. Llegó a tal punto que, por ejemplo, las misas se tenían que dar sobre los techos de las casas, Adrián, sobre los techos. Y quiero hacer paréntesis en esto. Ok. Los techos de las casas de aquel tiempo, ¿verdad? De las culturas prehispánicas eran techos fuertes, no eran como los de las
Si no era como mi casa, güey, que viene el aire de febrero y me arranca el No, papel, no era de güey. lámina, güey. Tengo que techar. Sí, de hecho, por ahí hay unas historias de que los mexicanos, ¿verdad? No querían entrar a escuchar misa a las iglesias porque sentían que el techo se les iba a caer por el tipo de construcción. Bueno, pero es otra historia. Sí. En esta época las misas se tenían que dar sobre los techos porque no había forma, Adrián, de entrar a la iglesia, no había forma de que tú vivieras adentro de una casa, ¿no? Entonces, fue impresionante, era algo que no se había visto. Y aquí quiero hacer un paréntesis, nada más ahí como dato curioso, la historia del diluvio de Noé, Ujú. si es de la Los que no, ¿verdad? paréntesis de media hora de Edgar, fíjense en este detalle. No. Échale. No vas a comentar que los mexicas tenían también una historia de un diluvio que había habido anteriormente y se Todas mezcló. las culturas casi, Edgar, Sí, tienen una historia del gran diluvio. por eso fue muy fácil el sincretismo entre los católicos y las religiones prehispánicas. Cierro paréntesis. Sí, échale, Edgar. Bueno, Lo cerró rápido. entonces, debido a las creencias de aquella época, pues, ¿qué crees que dijeron? Ah, pues, fue un demonio. Resulta que le echaron la culpa a un sacerdote Tenochca, que según él había invocado al diablo en el templo mayor que se encuentra al lado de la Catedral Metropolitana, por cierto. Ok. Bueno, se encontraba. Que ahí él había invocado a un demonio y que por eso se inundó la Ciudad de México, güey. Pobre pinche Tenochca. Te aseguro que él no fue. Pues mira, pidieron apoyo Lo a... ajusticiaron al pobre Tenochca, me imagino. No, la verdad esa parte de la historia no la Sí, leí. pobrecito Tenochca, ahí un saludo desde el cielo donde nos estás viendo. O desde abajo, no sabemos. No, el Tenochca es inocente. Bueno, pidieron apoyo a exorcistas. Tuvieron que venir exorcistas desde España, güey, precisamente. Había un exorcista en la Nueva España y llegaron 9 exorcistas españoles. Porque a no México. olvidamos que estamos en los 1629, ¿verdad? 1629, así es. Por eso, este detalle de los exorcismos, de que todavía estaba muy... Fíjate, detalle curioso, hasta que lo mencionaste, Edgar, no por cambiar el tema. El demonio de la película El Exorcista, Pazuzu, o cómo se llama, el Pazuzu, ya ustedes saben cuál. Ese demonio es, me parece que babilónico. Babilonia, está antes que Sumeria. Saludos, Javier Chaparro. Entonces, Babilonia crea este demonio porque los empezaron a azotar unas sequías, güey. Y la gente no hallaba cómo explicar estas sequías tan despiadadas. Y le pusieron cara de ente. Esa es la historia que yo me sé. La gran mayoría de los demonios nacen porque la gente no hallaba cómo explicar, güey, estas climas tan severos. Pero bueno, o sea, nomás, o sea, que no es nuevo ni extraño que se le achaquen un demonio o que le echen la barra que alguien invocó un demonio, güey. Como el pobre que era. El Tenochca. Tenochca. El sacerdote Tenochca. Sí. Pues aquí es donde viene, bueno, hasta ahí todo Trajeron a eso... los exorcistas para Sí, retomar. hasta ahí es lo histórico y comienza la parte de la leyenda, güey. Ok. En la parte de la leyenda dicen que se reunieron estos sacerdotes dentro de la Catedral Metropolitana Ok. y hicieron un exorcismo a la Ciudad de México, ¿ok? A toda la ciudad. Así es. ¿Cuántos exorcistas venían, Edgar? Pues 9 y uno que había aquí. Ok. Fue un grupo de 10 exorcistas en total los que hicieron este exorcismo. Liberaron a la Ciudad de México, lo exorcizaron y el demonio fue contenido en una cajita. Y esa cajita, como te digo, se encuentra a los pies de la tumba de Fray Juan de Zumárraga, el cual que es el primer obispo de la Nueva España, por cierto. A ver si si encontré fotos, ya las están viendo. Y si no, están viendo pura de árabe. de San Fray de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga y de la cajita, si es que se escapó por ahí la foto que la podamos ver. Se encuentra a los pies y como les comentaba, los que han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México, ¿tú has ido a la Ciudad de México? Una vez, pero al puro aeropuerto. Te recomiendo que vayas. Es una super ciudad, carnal. Llegas a la Catedral Metropolitana, entras por la entrada principal, ¿verdad? Y vas a ver de este lado el coro de la iglesia, que está muy bonito, también tienes que entrar a verlo. Cobran como 10 pesos. Y llegas también por este otro lado a
a la tumba o bueno, a donde se encuentra Fray Juan de Zumárraga, y a los pies vas a ver una cajita, güey. Y ahí es donde está contenido el demonio. Dice la leyenda que si abres esa cajita, ese demonio va a salir y va a azotar de nuevo a México, güey. Ok. Casualmente, después del exorcismo, empezó a bajar el nivel del agua. Pero también hay que tomar en cuenta de que a este señor, a Enrico Martínez, en ese tiempo el virrey era Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco castiga a Rodrigo Martínez porque sus obras de desagüe de la Ciudad de México no sirvieron. Ok. Entonces intenta buscar el drenaje de Moctezuma, no lo encuentra, y vuelve a pedirle ayuda a Enrico Martínez, el cual crea lo que se llamó en su tiempo el Tajo de Nochistongo, que fue la obra pluvial que ayudó. Tajo de Nochistongo. Así es, que fue la obra pluvial que ayudó a drenar a la Ciudad de México en aquel tiempo. Entonces coincidió de que en estos 5 años él continuó con las obras, se empieza a drenar la Ciudad de México y el nivel de agua empieza a bajar exactamente después del exorcismo. Y de ahí la leyenda, ¿habrá sido el exorcismo o habrá sido las obras de este señor de Enrico Martínez? Ah, caray. Pues mira. Si van a la Ciudad de México y entran, no abran esa pinche cajita, por favor, porque ya los conozco, cabrón. Sí, en el podcast del Águila no les damos ideas, solo les decimos que hay una cajita. A la gente de repente que volteo a la cámara, estoy viendo que siga grabando. Es que, sabes de que también hasta cuando estoy editando, como que volteo a la cámara, pero es porque estoy viendo que siga grabando. Edgar, qué complicado. Porque mira, podemos ponernos en el estricto sentido científico y decir, a lo mejor el agua encontró un cauce, o sea, la misma presión del agua destapó algo tapado, porque pues pasa, que la presión del agua es brutal, o sea, tú ya ves que el agua revienta paredes, o sea, el agua no se anda con fregaderas. Puede ser, supongo, que si haya dado un cauce del agua con el canal de... ¿Con el Tajo de Nochistongo? Ajá. O simplemente fue el efecto ser del Tajo de Nochistongo. Lo curioso es que se dio exactamente después del exorcismo. O sea, es que ese es el asunto. Que en el mundo de las casualidades, qué casualidad que pase una casualidad en ese momento después de un exorcismo. ¿Sí me explico? O sea, está muy casual. Eso es lo que te digo. O sea, casualidades existen. Probabilidad, estadística, lo que tú quieras. Pero, o sea, siempre es eso de qué casualidad que pasó una casualidad en un momento y en un lugar donde... Eso lo hablábamos Chapis y yo el otro día del programa pasado, que fue de la biznaga, de la tierra de brujas en Coahuila. Que dices, qué casualidad que pasen todas estas casualidades justo allí. O sea, vamos a retomarlo ahora desde aquí. Vamos a ponernos del lado del exorcismo. Vamos a decir que sí había un demonio. Ya no supuesto, porque pues estamos en diferente perspectiva. ¿Tú crees que de verdad pueda existir o contenerse en un objeto una esencia así como un demonio? Pues depende de en qué lo pusieron, ¿no? O sea... ¿Algún relicario o algo ha de haber? Sí, claro, hay un relicario, por algo está a los pies de Fray Juan de Zumárraga. Home Depot, güey, o sea, algo ha de haber allí. No es de las del Family Dollar. Sí, de las de Waldos. No es una contenedor de ahí de Waldos, güey, de 10 pesos. O sea, algo ha de tener esa madera, esa cajita, un tratamiento especial, hasta contra el tiempo, ¿no? Supongo, algún barniz, algo... Mira. A ver si vemos las fotos de la cajita. Cuando yo estaba más chavo traía unos relojes con una calavera, Adrián. Que luego le brillaban los ojos y le abrías la calavera y se veía la hora. Estaba bien chido, güey. Y un día estaba en la iglesia en Confi. Okay, llevar un reloj de calavera a la confirmación es... Adolescentes, Adrián, ¿qué te puedo decir? Y dejé sin querer, quiero aclarar, sin querer el reloj en el altar, güey, porque era una iglesia chiquitita. Pero lo dejé sin querer, Sin maldad, o sea, fue Diosito, accidente. Perdóname. Fue una... Pues no accidente, o sea, fue una acción sin maldad. O sea, fue algo involuntario. Así es, pero lo dejé así, o sea, no en la orilla, aquí. Uh-huh.
Cuando no me acuerdo qué estaba haciendo, pasaron menos de un minuto cuando el reloj, pum, se cayó al suelo, Adrián. ¿Sí me explico? O sea, el altar pues tiene un significado, tiene una, pues cierto misticismo, ¿no? Que se le da que es santo, ¿verdad? Para el ritual católico. Por lo tanto, yo creo que si esto es cierto, pues probablemente por eso no haya dejado tener ese contacto con algo que tiene una... cuando le achacas algo, ¿cómo se llama? Con algo contexto. que sí, que tiene un contexto así como que satánico, ¿no? Que es el reloj de la calavera. Entonces yo creo que pasa igual con este demonio, ¿no? Que lo tienes en esa cajita, que esa cajita debe tener ciertos símbolos, ciertos simbolismos, ciertas connotaciones, es lo que iba a decir, que pues no permite que ese demonio pues se salga por algún lado, que me imagino que no es una cajita hermética. Hay que recordar que estábamos en 1600, ¿verdad? Sí. Si nos vamos por el lado de que dándole la razón pues a todo esto espiritual. ¿Sabes? De que una vez hay algo que yo nunca en toda mi vida he contado, Edgar, pero es algo que me ha llevado en la conciencia mucho tiempo cuando me acuerdo. Otra que estabas mencionando eso. Antes, aquí en Juárez hay una iglesia muy característica que hace estas tipo células en las que, no criminales, o sea, células religiosas, en el que un grupito de vecinos que van a la misma iglesia, porque es una iglesia muy grande, gigantesca. ¿De qué religiones? Es Vino Nuevo Cristiana. Tú sabes que pues no es una iglesia... que dijeras nombres, pero sí, ya lo no, dijiste. pues no, o sea, es que es irrelevante porque no va contra esa iglesia, o sea, era parte de esa iglesia. Entonces todos los vecinos que van a ese lugar, porque les digo, tiene una afluencia gigantesca. No sé ahorita cómo anden, pero antes sí. Creo que ya se murió el pastor de ahí, el de Vino Hace Nuevo. unas semanas, sí pasó eso. Pues ahí, saludos a la gente de... Pero bueno, el caso es de que yo estaba en la secundaria, creo en la primaria todavía, y había un anime que empezaba a salir que se llamaba Slayers o algo así, que... Aquí les pongo una fotillo. Entonces, en el... Seguramente era del diablo, ¿no? Sí, no, pues sí salía mucha como... simbología, pero pues es que en Japón no creen en el diablo como nosotros en el occidente. O sea, para ellos el pentagrama no es el pentagrama que es para ti, para mí. Entonces, salía y en el intro la muchacha hacía el ademán de los cuernos. De los cuernos, o sea, los cuernos, sí. Entonces estaba la reunión, los viernes hacían una reunión donde se juntaban vecinos para hacer esto de leer la Biblia y platicar, y luego ya el domingo tú ibas y te congregabas, pues muy cristiano todo, ¿no? Entonces pues yo estaba medio aburridón y estaba tarareando como que para mis adentros la cancioncita esa, güey. Espérame, ¿tú estabas ahí? Sí, ¿Tú ibas ahí? en una casa de por aquí. Ah, ok, no estabas con ellos congregándote. Sí, pero en una casa. Pero haz de cuenta que era una reunión así muy de... Tenían galletitas y café y ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue? Y vamos a leer la Biblia y empezaba el estudio, ¿no? Y ya empezaba de que te decían y no, sí, es que yo tengo esta inquietud. O sea, era como un círculo de escritores, pero cristiano. Convivencia, hombre, entre los vecinos. Estaba chido. El caso es de que empiezo a tararear la canción y hago el ademán de los cuernos. Y justo cuando lo hago, Edgar, explotó algo eléctrico. Nunca lo había platicado esto, pero tío, o sea, se cuenta pero ¿cómo se te ocurrió, mamón? No sé, pues yo estaba jugando y le hago así y justo cuando tuerzo los dedos, ¡pum! Se escucha que explota como no sé si alguna vez les ha tocado escuchar como cuando explota un transformador eléctrico. ¡Pah! Sí, o sea, es un estallido, pero como ¿Qué edad que... tenías, Adrián? Como 13, 12, 11. Yo me asusté un chorro, güey, porque la casa quedó en completa oscuridad. ¿Sí me explico? O sea, es que esas reuniones ya eran en la noche. Y yo dije, ¡ay, fui yo! Ay, perdón. Dije, ¿qué acabo de hacer, güey? Qué pena, jóvenes. dije, ups. Y sabes de que, o sea, pudo haber sido una casualidad, güey. Como lo de tu reloj. Sí, pero... Como lo de este señor, ¿no? O sea, como lo de este señor que... Martínez. Enrico Martínez. Como lo del exorcismo, güey. O sea,
son casualidades que dices, ¿será casualidad, güey, o fui yo? Obviamente, yo en ese momento en mi vida había pedido una disculpa tan honesta a Dios, güey. ¿Sabes cómo? O sea, en mi vida había sido como que esas de que dices, de verdad, perdón. O sea, porque si pides perdón, porque no por el miedo, o sea, porque yo sentía como mucha culpa. O sea, como de, ay, fue mi culpa. O sea, obviamente, pues nadie va a decir, ay, güey, pues doblas. O sea, son articulaciones, ¿sí me explico? O sea, yo puedo articular así, puedo articular así. No, pero en las religiones el simbolismo tiene mucha Es que ese es el importancia, asunto que güey. te digo, en el mundo de las casualidades, qué casualidad que pasó esa casualidad en ese ámbito. Mm. Entonces, pues ahí está el Nunca asunto. sabremos cuál fue la realidad, nunca sabremos qué tan mito es este mito, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, pues se me hace una historia muy, muy padre, muy interesante, y sobre todo que es algo que una historia que podemos tocar, Adrián. O sea, una cosa es que hablemos de algo que pasó allá en tal lugar y ya, pero en cambio en esta historia sabemos lo que pasó, hay datos históricos, hay hechos, y puedes ir a ver todavía tú, te digo, la cajita, Existe la cajita. así es. Entonces es lo que enriquece esta leyenda. Y es tan desconocido, Adrián, bueno, a mí se me hizo muy interesante cuando la escuché, pero se me hace tan interesante y tan poco conocido que hace poco llegaron unos nuevos compañeros al trabajo de la Ciudad de México. Y estaba platicando con ellos y algo empezamos a hablar que salió ese tema y les comenté, oiga, Doc, platíqueme de esto. No sabían, Adrián, no conocían ese tema, güey. Entonces, ni siquiera los de la Ciudad de México conocen el exorcismo de la Ciudad de México, güey. Es que sí son historias que, mira, Pero es interesante, güey. Bueno, sí, ojalá y a ustedes les haya interesado igual que nosotros. Si creen o no creen, desde el punto de vista histórico, está interesante, güey. Desde el punto de vista histórico y también sí, desde el punto de vista sí, místico, o sea, ¿verdad? Religioso. que el Vaticano haya considerado realizar un exorcismo a toda una ciudad. Y que les haya funcionado, güey. O sea, Es que no puedes decir que no funcionó, porque sí funcionó, y no puedes decir que sí funcionó, porque, ¿sí me explico? O sea, es un empate total, porque no te puedes poner ni de un lado ni del otro, porque, y si sí es cierto, como dicen, y si sí es cierto, exactamente, es como como cuando vas en la ruta, te quedas solo y el chofer cambia la ruta, güey. Dices, ay, caray, pues Diosito, no sé si existas, pero en ese momento, en ese momento, por si sí, sí, empiezas a incluyendo a pedir ti, ¿no? perdón. No, es que sí, bueno, mira, ya es que ya les había platicado yo que yo sigo a un investigador parapsicológico que se llama Pedro Amorós. Pedro Amorós es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Él es una autoridad, güey. De hecho, la policía le pide ayuda cuando la naturaleza de algunos actos vandálicos o crímenes pues conllevan esa connotación pues paranormal. O sea, que hubo ahí a tipo... Pues tiene simbologías y cosas así como de ritualísticas, güey. O sea, van con él. Pedro... Bueno, perdón que te interrumpa, pero no vamos tan lejos, güey. El FBI le ha pedido Pensé que ayuda. es así, Carlos Trejo, El güey. maestro Carlos. No, el FBI ha utilizado videntes, güey. Ha utilizado mediums, ha hecho investigaciones, güey. La CIA acerca de este tipo de cosas paranormales como la telequinesis, como la comunicación de mente a mente, no sé cómo se llama. Ok, Sí, telequinesis es sí, mover y la sí. otra es Eso, sí. güey. También de teletransportación. ¿Te acuerdas que ya hablamos nosotros del experimento Filadelfia, güey? Para que si están ¿No has interesados lo visto busquen. la gente que usa el péndulo? Que es un péndulo y luego agarran un mapa y el péndulo empieza a girar. Esos son de estas líneas Curry y Harman, ya lo había mencionado varias veces. Hay energías naturales. La Tierra tiene así como una malla, así cuadrada, como un pie cuadrado, donde corren líneas energéticas. O sea, no tienes que ser medium, ni mago, ni hechicero. Tú mismo canalizas energía. Hay gente que canaliza más que otras. Pero hay gente que con un péndulo, güey, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? En este lugar, no sé, se ponen a hacer ejercicios de vamos a encontrar unas llaves perdidas, güey. Pues 2, 3 veces le dan al clavo, güey. Y son técnicas que a lo mejor mucha gente las tiene. Precisamente Pedro Amorós se ha dedicado a derribar estos mitos, güey, de que la Ouija, por ejemplo, él es de los principales,
expertos en Ouija. Pedro la usa y te explica todas las veces, güey, cómo no es un demonio el que la mueve, güey. Eres tú mismo. Eres, inconscientemente, tú estás moviéndola. Estás canalizando energía. Pero sí, si llega a la conclusión de que hablas con algo, güey, que no, o sea, algo inconscientemente se está comunicando contigo, dando un mensaje. Ahí es donde puede entrar el maligno. Es que mira, o un ente, o algo sí se comunica contigo, pero no es que la cosa lo mueva, güey. O sea, inconscientemente tú estás como agarrando energía y tú y la otra persona lo están moviendo. mira, Adrián, hay que recordar que todos somos energía, güey. Simplemente nuestras células utilizan electrones. Chapis es una energía muy floja, güey. De la madre floja, güey. Utilizamos, simplemente nuestras células utilizan el transporte, ¿verdad? La señalización eléctrica, güey, en muchas de sus funciones. Por ejemplo, las células del corazón, las células nerviosas, etcétera, güey. Todas las células tienen una carga, güey. En la pared celular tiene una carga que, no sé, güey, las células nerviosas, que aproximadamente es una carga de menos 90, güey, ¿sí? O sea, Sí. cosas así. La computadora tiene carga eléctrica, güey, utiliza electricidad. Que, por Entonces, cierto, ya va a la mitad la carga por eléctrica, cierto. güey, por cierto. Entonces, ¿cómo podríamos decir, oye, es que la energía, güey, no nos afecta? Claro que nos afecta, güey. Si mis células utilizan energía para moverse, no puedes poner, simplemente antes no podías poner una televisión de las viejitas junto al refri, güey, se le iba la señal, ¿no? O sea, o podía hasta hacer un corto, una chispa. Entonces, ¿por qué no creer que la energía que utiliza el celular o la computadora, güey, no nos va a afectar? Entonces, Esa parte sí está ya que estamos interesante. viendo esa parte, bueno, también, ¿cómo podemos decir que la energía, güey, que tiene a lo mejor esas llaves que yo le he transmitido durante todo el tiempo que estuvieron en mi bolsa, cómo no va a afectarlas, güey? ¿Cómo no se va a quedar algo ahí que el péndulo Es que las va a encontrar, güey? impregnamos las cosas también con energía. Vaya, la termodinámica propia. La misma termodinámica es, si tú traes tu manota caliente y la pegas en un vidrio frío o templado, dejas una huella, güey. Claro, de y energía. vas a pasarle calor porque... Energía calorífica, pero energía. Cuando tú tocas a una persona y nos estamos, perdón que le esté tocando a Edgar, ¿puedo tocarte? Ay, me porque puse- ya me ves que puse ahora, oye, chinito, güey. porque ya ves que ahora uno tiene que pedir permiso. ¿Te puedo tocarte? Pero bueno, al tema, a lo que iba es de que, por ejemplo, Pedro, aparte que tiene toda una vida de experiencia, él dice que él es de la creencia que un vaso chico sí cabe en un bote grande, pero un bote grande no cabe en un vaso chiquito. O sea, si tú agarras el bote del trapeador de 20 Pero litros... no mames, güey, qué descubrimiento del No, no, no. señor. Él lo usa en el sentido de que dice, güey, o sea, el diablo o algo así es una energía, una entidad demasiado gigante para caber en ti. ¿Sí me explico? O sea, si algo se te llega a meter es porque es algo muy pequeñito. Y igual, tú no podrías entrar, por ejemplo, a hacer un exorcismo inverso, güey. O sea, ¿qué tal si tú dices, ahora yo voy a poseer a ese güey? ¿Te imaginas que pudiéramos? No, entonces tú quieres decir que un demonio es mucho más chico que una persona. Exactamente, ese es el punto O sea, un demonio te puede poseer a ti, pero tu energía no podría poseer al demonio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, él va en el término de decir, o sea, a lo mejor si vamos a ponernos en ese plan, sí se te puede meter algún espíritu por ahí, pero a lo mejor no va a ser este animal que uno pensaría que es el Pazuzu, ¿sabes cómo? O sea, el azotador de los 1000 desiertos. Y ya es que siempre les ponen nombres así bien exóticos. ¿Quién soy yo para decirlo, Edgar? Yo solo soy una persona con diabetes e hipertensión y sin novia, güey. Entonces, no me hagan mucho caso, güey. Y adicto a la Coca-Cola, Y güey. adicto a la Coca-Cola Light. Pues sí, son cosas que no sabremos, Eren, pero pues es una Sí, historia muy interesante. A final de que cuentas, pues es una opinión nomás tuya y mía. Tío, la gente puede diferir, puede estar de acuerdo, puede tener su propia... Claro, siempre saquen su propia conclusión. pero lo importante es que la historia es real. Sí. Pasó, güey. Estará la parte leyenda, la parte histórica. Y las dos son interesantes, güey. O sea, si crees, qué chido, güey. Le vas a entender y te va a gustar, güey. Si no crees, bueno, desde la parte histórica también es algo interesante. Sí, güey. siempre habla todo su respeto. No, la verdad a mí nunca se me ha hecho así como que correcto ni lo ideal.
como que decir, güey, tu religión no es cierto porque la mía es la chida. No, o sea, si alguien te habla de otra religión, pues con el respeto del mundo, a lo mejor, si no te gusta, pues decirle a la persona, oye, o sea, no, a lo mejor no comparto tu idea, pero tampoco digo que tu Dios no exista. Sí, tampoco vas a llegar a mi congregación a hacer el jutsu del... O sea, es que te pasaste la a lo que voy es esto, güey, de que, o sea, a lo mejor la gente creyente dice, sí, se exorcizó y ahí hay un demonio, pues a lo mejor nomás tratarlo con el respeto debido. Por si sí o por si no, no abran esa caja. Sí, cabrones, no. O sea, ya los veo viendo y en Viva Aerobús, güey, llegando a la Ciudad de México, a la terminal, al Chaifa, y yendo a la catedral a abrir esa cajita. Mírenla, quién sabe qué tendrá dentro. A lo mejor ya hasta alguien abrió, güey, en el 2009 que se desató la violencia, ¿no? No sabemos si se haya abierto o no antes, no sabemos si está un demonio, pero la cajita ahí está y están los pues ya pies ves que de Wolfram de Sumarra. Hace unos meses en Japón se quebró sola una piedra, creo que fue el año pasado, antepasado. Una piedra que supuestamente también contenía un demonio o que marcaba el fin del mundo, ¿no te acuerdas? Y fue una noticia muy sonada en Japón, porque era una piedra que ya en que pues, los japoneses son muy de poner como ciertos sellitos y ciertos arquitos que son como de protección, y la piedra se partió a la mitad por sí sola. Les pongo la foto. Nos agarré confesados. Vámonos ya, Edgar, allá para ir cerrando, ¿algo más que te gustaría agregar de este exorcismo a la Ciudad de México? No, nada más, pues es una casualidad muy impresionante. Muy casual. Que haya disminuido los niveles del agua. También eso nos da varias lecciones, ¿verdad? Pues de que no construyan en el agua para empezar. Sí. Simplemente de que la historia a mí es algo que me apasiona. Saludos otra vez al profe Luébano. Saludos. Y que tiene cosas muy interesantes y que jamás vamos a poder entender y que no hay que tratar de entenderlas, güey. O sea, simplemente hay que conocerlas y dejarte impresionar, güey. A mí me impresionó esta historia, me puse a leer, hay poca información. Si buscan en Wikipedia no lo van a encontrar trazos por ahí, trazos por... en diferentes páginas. Le busquen un podcast que se llama La Verdadera Historia de México, está muy interesante también. El del Águila también. El podcast del Águila, el Frontera Anómala. Frontera Anómala. Y ahí van a encontrar un poquito más y créanme que está muy interesante y pues cuando tenemos esa tarea de ir a la Ciudad de México y visitar, ¿verdad? Y echarnos unos tacos de suadero, güey, me encantan, yo apenas los probé hace unos cuantos años, pero bueno, pues sí, Edgar, suena muy interesante. De hecho sí deberíamos de darnos una vuelta a la Ciudad de México, que está plagada de historias y leyendas, porque pues allí fue el azote de la conquista y fue la cuna de el máximo de la cultura mexicana con los aztecas, no sé, los mayas también, ¿verdad? Pero bueno, los mayas estaban más al sur. Pero yo me quedé en la cúspide. Me quedé un tiempo en un hotel que está donde era donde hacían los autos de fe, güey, ahí en la Ciudad de México. ¿Autos de fe? Sí, los de la Inquisición. En una parte de la historia de México. Fue en varias partes, una de ellos fue en... tengo el nombre aquí, pero no recuerdo. Bueno, ahí donde hacían sus interrogatorios y la Acordada, güey, donde era la Acordada, ahí ahorita hay un hotel. No, pues igual me dejó, dijo la Acordada y yo dije, pues sí, suena muy... ahí en el centro de la Ciudad de México, pues, cerquita de de este parquecito que está así en medio, que va desde Bellas Artes hasta la Avenida Juárez, ¿cómo se llama? ¿Xochimilco? No, la... ¿Zócalo? Bueno, ahí en el centro de la Ciudad de México. Ok, y a mis compañeros no los dejaban dormir, güey, toda la noche se les aparecían cosas. Y me puse a investigar y me di cuenta que había sido el Tribunal de la Acordada. Entonces, lo que tú dices, la Ciudad de México está llena de historia. Donde pises hay historia, Adrián. Donde tú pongas tu pie, ahí hay historia, güey. Y es una historia interesante que debemos de conocer. En Ciudad Juárez también, güey, aunque parezca que Ciudad Juárez no es una ciudad relevancia, güey, a nivel nacional, sí es relevante y también tiene mucha historia, güey. Con tanta violencia que ha habido en Juárez, no quiero ni cada esquina ha estado marcada con una cruz. Aquí, pues la Melchor, güey, que es una parte histórica para mal, güey, de Ciudad Juárez, pero sin embargo histórica, ¿no? Pero gracias y a Dios, la Melchor Campo tiene el podcast del Águila, que la limpia, la purifica y lo hace mejor persona.
vámonos yendo, Edgar. No me quedaría más que agradecerle a la gente. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en la página de Facebook, el Podcast del Águila. Allí les subo este programa. En el grupo, el Podcast del Águila, donde también les subo videos muy divertidos y este programa. Y aparte, si tienes dinero y eres riquillo, puedes usar el Spotify. También ahí andamos. Edgar, pues de mi parte sería todo. Recuerden que si les gusta, pues ahí díganle a sus compas. Y si lo puedes ver en YouTube, te lo agradeceríamos mucho. Si eres mujer, estás soltera y yo también, pues aquí estamos. También síganos mandando mensajes para que nos digan de qué temas quieren que estemos tocando, ¿verdad? Como que no es muy conocido y que es muy, muy interesante. Pues hay más temas que si ustedes quieren los podríamos tocar. No andes tocando a nadie sin su consentimiento, Edgar. Nos vemos la siguiente semana. Somos el Podcast del Águila con nueva cámara y control remoto para parar el video. Gracias. Los mismos aburridos, pero mejor cámara. Nos vemos, bye. El Podcast del Águila es el mejor podcast. Bye.